Salud. En Central FM, Equilibrio. La semana pasada se dio un congreso internacional sobre el COVID, esto en Bruselas, en Bélgica, en la que estuvo presente el doctor Alejandro Díaz, que es especialista en inmunología y alergias, experto en asuntos migratorios y medicina global, y te saludo esta mañana. Querido Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo este congreso? Cuéntanos, por favor. Gracias, querido Pedro, gracias por el espacio. Fue una cumbre, te puedo decir sin ninguna duda, Pedro, la cumbre de salud más importante del mundo. Imagínate que hayan abierto las puertas del Parlamento Europeo en Bélgica, donde miembros del Parlamento Europeo participaron activamente y se dieron cita por lo menos 30 científicos y abogados también de talla internacional, y hablo de médicos y científicos de la talla de Robert Malone, Ryan Cole, Pierre Corey, David Martin, Brian Brittle, Harvey Risch, Meryl Ness, es decir, un grupo multidisciplinario de científicos. Para ponerlo en perspectiva, Pedro, el doctor Robert Malone, mi amigo, él fue el creador, el que desarrolló la tecnología mRNA. Imagínate nada más la talla de los científicos que se dieron. Es el que sale en pantalla. Ahí estamos en la Gran Plaza en Bruselas. Y se llegaron a las conclusiones que habíamos venido diciendo por tiempo, pero ahora sí ya a nivel global. Este foro o esta cumbre ocurrió en el Parlamento Europeo del 2 al 4 de mayo, donde tuvimos diversas reuniones, pero el día más importante fue el 3. ¿De qué se habló, Pedro? Se habló básicamente ya de todo lo que tuvo que ver con el tema de la pandemia, cómo nos afectó y sobre todo lo más importante, la cuestión de las vacunas. Para ponerlo así de manera muy general, la pandemia fue una gran mentira, partiendo del principio que el virus fue un virus creado, generado por ingeniería genética. Ahí estoy con miembros del Parlamento Europeo de diferentes países, y que este virus se creó desde hace tiempo y se fue mejorando a través de terapia génica, y fue hasta cuando en el Instituto de Virología en Wuhan, con este famoso gain of function, que se logró, que quiere decir hacer un virus mucho más patogénico, mucho más virulento. Y entonces, desafortunadamente, pues lo liberaron a la población en general, y el resto es historia. Pero aquí el tema que nos importa mucho es el tema de las vacunas. ¿Cómo es posible que primero se genera un virus, se crea un virus de manera intencionada, de manera perniciosa, con una agenda específica para infectar y afectar a la población, y luego de manera casi mágica y automática ya se tiene una solución? Como tú bien sabes, Pedro, lo hemos discutido para poder elaborar todo el proceso de las 4 fases fundamentales de una vacuna. Por lo menos tienen que pasar de 12 a 14 años. Esto se hizo en microondas. Sin embargo, la comunicación a nivel global fue tanta que creó voy a utilizar un anglicismo, mass formation psychosis, o una psicosis colectiva, donde la gente se abarrotó y fue a cualquier lugar a aplicarse estas inoculaciones mal llamadas vacunas COVID, que estamos viendo efectos secundarios impresionantes, Pedro, desde el sistema circulatorio, con tromboembolismos, embolismos, alteraciones neurológicas, accidentes vasculares cerebrales, problemas cardiovasculares propiamente del músculo, pericarditis, que es el saco que cubre al corazón, el mismo músculo, la miocarditis, etcétera. Una serie de situaciones de salud, como enfermedades autoinmunes, enfermedades dermatológicas, de la colágena, etcétera. Estamos viendo un sinnúmero, una cascada de problemas post vacuna en todo el mundo. Esto no está supeditado a un país, a una región o a un continente. Esto es en todo el mundo. Si tú ves las gráficas, Pedro, de cómo se comportó el número de casos a nivel global en todos los continentes y el número de muertes, te sorprendes. La mayor parte de los casos se presentaron en Europa y en todo el continente americano, desde Canadá
hasta Argentina. Y el número de muertes, el mayor número de muertes fue en Europa, seguido por América Latina, todas las Américas. Pero África, muy poca gente, si ves la barra de distribución, muy poca gente se contagió y muchísimo menos gente murió. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen en común estos otros dos continentes? Bueno, particularmente en Europa, y lo constaté ahora que estuve ahí, casi no ves niños, casi no ves jóvenes, ves una población adulta, que desafortunadamente pareciera ser que el objetivo fue la población adulta. Si tú ves las estadísticas mundiales del número de muertes por regiones, pues el promedio de edad de muerte a nivel global rebasaba los 80 años de edad. Entonces, bueno, desafortunadamente eso fue lo que pasó. ¿Qué se concluyó? Pues se concluyó que fue sin ninguna duda un virus de ingeniería genética que empezó por lo menos en el 2003. ¿Recuerdas tú, Pedro, la pandemia por allá del 2003 de este SARS, el famoso Severe Acute Respiratory Sí, Severe Syndrome, o sí, sí, síndrome respiratorio agudo severo en el sí, claro, 2003? Bueno, sí. ahí empezaron a hacer ciertas manipulaciones en lugares muy específicos, uno de ellos la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y se empezaron a insertar ciertos elementos y les tomó todo este tiempo para que fuera el gain on function allá en el laboratorio de Wuhan, donde desafortunadamente liberaron vamos a decir, pues este fue un acto de bioterrorismo, sin ninguna duda. No nos queda la más mínima duda de que así funcionó, así sucedió. Y si te fijas cómo las fechas van cayendo, mientras nosotros estábamos allá, que jaló a los medios del mundo para cubrir este evento, en ese momento la Organización Mundial de la Salud declara ya por terminada el 5 de mayo la pandemia, y a su vez la directora del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, anuncia su retiro de la institución. Y para colmo de males, el 11 de mayo ya se termina en Estados Unidos ya oficialmente la pandemia, pero ese mismo día se retira el título 42. Eso va a generar una van a venir cientos y cientos de miles de migrantes de todas partes del mundo, porque ellos tienen la idea que al retirar el título 42, las fronteras van a estar completamente abiertas, lo cual no es cierto. Sin embargo, ellos así lo piensan, o quien los maneja, etcétera, y toda esa situación pues va a traer otro tipo de problemas de salud, como enfermedades, tal vez focos vamos a decir, focos epidémicos de enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis, varicela, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Lo platicamos la tercera semana de octubre del 2018, Pedro, cuando me entrevistaste con las caravanas migrantes, que te dije, Pedro, viene una pandemia, y ahorita estamos viviendo una serie de vicisitudes muy complejas. Pues nos llevas a conclusiones que son tremendas, ¿eh? Porque si vemos que esta pandemia fue incidida por el hombre para perjudicar al hombre y las consecuencias después de las vacunas a nivel postraumático en muchos órdenes, esto nos habla de un ataque a la humanidad en su conjunto y de una psicosis que se vivió en todo el mundo y que esas son a las conclusiones a las que se llega. Al principio, cuando nos hablaban de esto fue un virus de laboratorio, a todos se nos hacía un asunto así como de ciencia ficción. Pues hoy, después de este Congreso Internacional sobre el COVID, se llega a estas conclusiones y gente como Alex Díaz, que es un experto internacional, el único latinoamericano llamado a este Congreso allá en Bruselas, pues nos das conclusiones de primera mano que tendremos que seguir. Te quiero invitar una tarde a que en plataformas hablemos mucho más ampliamente de esto, querido Alex, porque esto tiene muchas consecuencias que el público debe saber. Me encantaría, Pedro, y para concluir, quisiera comentarte a ti, a la amable audiencia, a las personas que te siguen, que debemos de impulsar un término que he estado impulsando yo últimamente, que es la biopolítica. Invitemos a nivel global a nuestros legisladores a que se legisle y se
sea un privilegio el hecho de legislar a través de la salud, que sea la salud, Pedro, el commodity más importante, no el petróleo, no el gas, ni el oro, ni los metales, sino que sea la salud, porque precisamente por ausencia de salud, porque los sistemas de salud a nivel global estaban colapsados y no preparados, precisamente por eso vivimos esta calamidad, donde murieron 6.6 millones de personas que no deberían de haber muerto. ¿Qué conclusión más fuerte? Alejandro Díaz, especialista en inmunología, un orgullo para nosotros en México el tener una gente como él, así de calificada y con estos merecimientos internacionales que nos dan a nosotros un privilegio el poder establecer contacto contigo, querido amigo. Te mando un abrazo con mi cariño. Igualmente, Pedro, un fuerte abrazo. También para ti. Hermano, estamos contigo. Alejandro Díaz estuvo ahí presente en este Congreso Internacional del COVID, llevado a cabo en Bruselas, en Bélgica, la semana pasada. La conclusión, este virus fue incidido, es decir, fue malintencionadamente inoculado dentro de la humanidad, con 6 millones de muertos. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.